Imagina cruzar un parque cada día y ver siempre la misma figura acurrucada en un banco, apenas cubierta con una sábana desgastada y sucia. Al principio puedes pasar de largo, quizás pensando que alguien más ya lo ha ayudado. Pero cada día, esa misma persona sigue ahí, soportando las noches sin abrigo y los días sin descanso. Ahora imagina que tienes todos los recursos posibles para cambiar esa situación, que nunca has tenido que preocuparte por dormir al raso o pasar frío. Así comienza la historia de un millonario, un hombre con una vida de lujos, quien día tras día notaba la presencia de un hombre sin hogar en ese banco del parque. Al principio solo lo observaba desde su lujoso auto, quizá con una mezcla de lástima y curiosidad. Pero con la llegada del invierno, algo en su interior cambió. Una noche especialmente fría, al ver al hombre en tan mal estado, el millonario decidió actuar. Detuvo su auto, se acercó y le ofreció un refugio en su propia casa para pasar la noche. Lo que comenzó como un acto espontáneo de compasión se convertiría en algo mucho más profundo. Una decisión que transformaría ambas vidas para siempre. El hombre en el parque se llamaba Luis. Había llegado a esa situación después de perder el único techo que tenía, la casa de un amigo que lo acogió cuando las cosas comenzaron a ir mal. Durante un tiempo encontró consuelo y apoyo en ese hogar, hasta que su amigo se reconcilió con su esposa y por necesidad le pidió que se marchara. Con las calles como su única opción, Luis intentó mantenerse fuerte, pero conforme pasaban los días en el parque, su esperanza se debilitaba. Al principio, los días de verano lo dejaron soportar las noches, pero cuando el frío empezó a calar en los huesos, la situación se volvió insostenible. En medio de todo, Luis era una figura solitaria y casi invisible para la gente del parque. Apenas tenía una manta vieja para cubrirse y pasaba las noches en un banco bajo las estrellas, con una sensación de abandono que parecía aumentar con cada caída del sol. Fue entonces cuando el millonario empezó a notarlo desde su auto de lujo, con su abrigo caro y calefacción, y aunque cada día lo veía en peores condiciones, no terminaba de animarse a hacer algo. Pero el invierno llegó, y con él una ola de frío que era difícil de soportar incluso para quienes tenían un techo. Un día en particular, la temperatura bajó tanto que el millonario sintió un impulso inexplicable al ver a Luis acurrucado en el banco, temblando y apenas cubierto con su desgastada manta. Esa noche, el millonario sintió que algo debía cambiar. Se detuvo, salió de su auto y se acercó a Luis, quien al principio se mostró desconfiado. ¿Estás bien? ¿No tienes dónde quedarte esta noche? Zrenia preguntó el millonario con voz serena pero firme. Luis, en un murmullo, le explicó que no tenía ningún lugar a donde ir y que llevaba semanas intentando encontrar refugio, sin éxito. Movido por la compasión, el millonario le ofreció algo inesperado. «Ven conmigo esta noche, te llevaré a un lugar caliente donde puedas descansar». Aún incrédulo y sin saber si podía confiar, Luis aceptó la oferta, quizá porque ya no tenía nada que perder. Mientras el millonario lo ayudaba a entrar en su coche, Luis sintió por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza. Al llegar a la casa del millonario, Luis no podía creer lo que veía. La enorme mansión, iluminada y cálida, parecía sacada de un sueño lejano, algo que solo había visto en películas. Las paredes estaban adornadas con cuadros de artistas famosos, los muebles eran elegantes y el ambiente se sentía cálido y acogedor, un contraste absoluto con el banco frío del parque que había sido su hogar. El millonario lo invitó a pasar y con una amabilidad inesperada le ofreció algo de comida caliente y ropa limpia. «Puedes quedarte aquí esta noche para descansar y recuperarte del frío», le dijo mientras le daba una manta gruesa y una taza de té humeante. Luis se sentía abrumado, sin palabras. Había pasado tantas noches soñando con tener un lugar así, pero nunca imaginó que alguien en su posición le abriría las puertas de su hogar. Mientras comía en silencio, miraba con curiosidad y gratitud al millonario, sin entender qué lo había impulsado a ayudarlo. Al percibir su confusión, el millonario sonrió y le dijo: «A veces la vida nos da más de lo que necesitamos, y quizá, si compartimos un poco de lo que tenemos, podemos marcar una diferencia en la vida de alguien». Estas palabras tocaron profundamente a Luis,
quien sintió un calor en su corazón que hacía mucho tiempo no experimentaba. Esa noche, el millonario preparó una habitación para él, algo que Luis jamás habría esperado. La cama era suave y cálida, y por primera vez en meses pudo dormir profundamente, sin el temor constante de ser despertado por el frío o el ruido del parque. Mientras cerraba los ojos, se permitió soñar, aunque fuera solo por esa noche, con un futuro diferente. Se sintió seguro y valorado, emociones que se habían vuelto casi ajenas para él. A la mañana siguiente, el millonario lo invitó a desayunar y le contó sobre sus propias experiencias de vida, revelándole que, en su juventud, él también había pasado por momentos difíciles y que alguien le había tendido una mano cuando lo necesitaba. Esa ayuda cambió mi vida para siempre, y ahora que tengo los medios, quiero hacer lo mismo por otros. Luis escuchaba atentamente, conmovido por esta revelación y sin poder creer que alguien tan exitoso comprendiera lo que era sentirse solo y sin opciones. Después de aquel desayuno, el millonario llevó a Luis a recorrer la ciudad y en un momento inesperado detuvo el auto frente a una casa modesta, pero bien cuidada en un barrio tranquilo. Luis miraba a su alrededor sin saber qué significaba aquel lugar. El millonario, con una sonrisa amable, le dijo: «Esta casa es tuya, si la quieres. Es una de las propiedades que compré hace años, pero me he dado cuenta de que le falta vida. Al verte, comprendí que el verdadero propósito de este lugar es darte una oportunidad para empezar de nuevo». Luis se quedó inmóvil, sintiendo una mezcla de sorpresa y emoción. A lo largo de los años, había imaginado tener un hogar propio, un espacio donde pudiera sentirse seguro, pero siempre lo había visto como un sueño imposible. Ahora, frente a esa casa, ese sueño parecía tangible. Con voz temblorosa, le dijo al millonario: «No sé cómo agradecerte. Esto es más de lo que podría haber imaginado». El millonario con empatía le contestó: «Agradecer no es necesario. Solo quiero que aproveches esta oportunidad para rehacer tu vida». Luis, con lágrimas en los ojos, recorrió cada rincón de la casa, maravillado por la simple belleza de tener un lugar al que pudiera llamar suyo. Había una cocina pequeña, un dormitorio acogedor y una sala que, aunque sencilla, se sentía como un refugio. Después de tanto tiempo de vivir en la incertidumbre y la soledad de la calle, esa casa representaba mucho más que un techo. Era un símbolo de esperanza, de que la vida podía cambiar para bien incluso en los momentos más oscuros. Esa tarde, mientras el millonario le entregaba las llaves y los papeles de la propiedad, le ofreció algo más: ayuda para encontrar un empleo y reintegrarse a la sociedad. «No es solo una casa lo que quiero darte», dijo el millonario. «Quiero que tengas la oportunidad de construir una vida digna, con trabajo y estabilidad». Luis asintió con gratitud, entendiendo que ese gesto no solo le devolvía un lugar donde vivir, sino también la dignidad y la esperanza que había perdido. Luis comenzó a adaptarse a su nueva vida. Con el apoyo del millonario, consiguió un empleo sencillo en una tienda del barrio. Los primeros días fueron difíciles. Después de tanto tiempo viviendo en la calle, las rutinas y responsabilidades de un trabajo le parecían extrañas, pero poco a poco fue tomando confianza. Cada mañana, al despertar en su propio hogar, sentía una gratitud inmensa que lo motivaba a dar lo mejor de sí. Su vida, que había sido incierta y dura, comenzaba a llenarse de pequeños logros que le daban sentido y propósito. El millonario seguía visitándolo de vez en cuando, ofreciendo palabras de aliento y consejos. «La vida es como construir una casa», le dijo un día. «No importa si empiezas con poco. Lo importante es construir con esfuerzo y paciencia, sin rendirte». Luis guardaba esas palabras con cariño y se esforzaba cada día por cumplir con su trabajo, ahorrar y mantener el lugar que ahora era su refugio. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a conocerlo y a verlo como uno más de la comunidad. Ya no era solo el hombre del parque, ahora era Luis, el hombre amable de la tienda, siempre dispuesto a ayudar a los clientes con una sonrisa. Aquel entorno, que al principio le parecía ajeno, se fue convirtiendo en una familia extendida. Al verlo trabajar y esforzarse, los vecinos sintieron admiración por su transformación y le ofrecían su amistad y apoyo.
Una noche, mientras estaba en su pequeña sala, pensó en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Recordó las noches frías en el parque, el hambre y la sensación de vacío que lo acompañaba entonces. Ahora su vida tenía estabilidad y propósito, gracias a un gesto de bondad inesperado que le había dado la oportunidad de comenzar de nuevo. Sin embargo, Luis también comprendía que él mismo había puesto su esfuerzo en esta transformación. Había aprovechado la ayuda que le ofrecieron y poco a poco había construido un nuevo camino. Así, con la determinación de seguir adelante, Luis se prometió a sí mismo que nunca desperdiciaría esta oportunidad y que algún día, de alguna forma, él también ayudaría a alguien que lo necesitara, devolviendo la bondad que una vez había cambiado su vida. Con el paso de los años, Luis no solo mantuvo su empleo, sino que logró ahorrar lo suficiente para abrir su propio negocio. Una pequeña cafetería en el barrio donde servía café y bocadillos a sus vecinos y amigos. Aquel sueño, que en su época de necesidad parecía tan lejano, ahora era una realidad. La cafetería se convirtió en un lugar cálido y acogedor, donde Luis escuchaba las historias de quienes lo visitaban, ofreciendo un oído atento y un consejo amable. Su negocio creció, y con él su red de amistades y conocidos en la comunidad. Un día, mientras estaba en su cafetería, observó a un joven que entró con un aspecto cansado y desesperado, recordándole a sí mismo en sus días más oscuros. El joven pidió un café y al sentarse, Luis notó en él esa mirada de alguien que ha perdido algo en la vida. Con empatía y sin juzgar, Luis se acercó, entablando una conversación tranquila. En poco tiempo, el joven le confesó que estaba pasando por un momento difícil, sin hogar y sin rumbo, sin saber qué hacer con su vida. Luis, recordando su propia historia, le ofreció un trabajo en la cafetería y le dijo: «A veces, la vida nos da una segunda oportunidad a través de otras personas. Yo también estuve en tu lugar y alguien confió en mí. Quizá hoy es tu turno». El joven aceptó, agradecido y emocionado, sin saber que Luis había pasado por una historia similar. Esa noche, mientras cerraba la cafetería, Luis pensó en el millonario que, años atrás, había cambiado su vida con un simple acto de bondad. Comprendió que había llegado el momento de honrar esa ayuda, de ser él mismo quien brindara una nueva oportunidad a alguien que lo necesitaba. Con una sonrisa y el corazón lleno de paz, Luis volvió a casa, sabiendo que la bondad había cerrado su ciclo y que al ayudar a otro estaba extendiendo la misma generosidad que una vez recibió. Gracias por acompañarnos en esta historia de esperanza y segundas oportunidades. ¿Qué piensas sobre el impacto de un simple acto de bondad? Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte para más contenido inspirador y compartir este video para que otros también puedan reflexionar.